Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de seguir conociendo más de ti, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de ti, precioso y bendito Señor Jesucristo, y en el conocimiento de tu gracia, Señor, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Queremos seguirte adorando, seguirte alabando, seguirte exaltando, Señor. Queremos, Señor amado, en esta noche, precioso y bendito Jesús, Señor, que solo tú seas glorificado en todas las cosas, Señor. Te pedimos, amado Señor, que nos perdones si te hemos ofendido, Señor. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, Señor, controlando, dirigiéndonos, Señor, enseñándonos, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Bendice en esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no han podido conectarse todavía o que nos verán posteriormente, Señor. Te pido por cada uno de ellos que tú continúes, Señor, haciendo esa obra que ya has empezado, Señor, en cada uno de nosotros, que tú continúes perfeccionándola, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Gracias, amado Señor. Y una vez más, Señor, recibe tú la gloria en todo, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están quebrantados, Señor, de salud, que están enfermos, Señor, o que tienen alguna circunstancia de familia, de trabajo, Señor, para que tú derrames tu abundante gracia sobre ellos, Señor, y conforme a tu voluntad le añadas, Señor. Gracias, amado Señor, una vez más, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén. Muy bien, amada familia, entonces vamos a iniciar. Estamos presentando las buenas noticias, ya presentamos las malas. Entonces, arrancábamos la semana pasada con la primera lección de las buenas noticias. Hoy vamos a continuar. Nos consuela saber, hermanos, que Dios, aparte de ser amoroso, Él es santo y justo. Sería realmente aterrorizante si el omnipotente gobernador del universo fuera malo y vengativo. Sin embargo, hermanos, para la persona que todo lo razona, la justicia absoluta de Dios también es inquietante. Porque si Dios es bueno y justo, ¿qué hará con nosotros que no somos buenos? ¿Qué hará un Dios amoroso, bueno y justo con seres humanos que son egocéntricos, inclinados a la maldad, desobedientes, autodestructivos, idólatras, amantes del yo? Si el juez de toda la tierra nos juzga conforme a su justicia, ¿no debería él condenarnos a todos? Razón por la cual, hermanos, estas preguntas, decíamos la semana pasada, nos llevan al más grande dilema filosófico y religioso. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar a los que justamente deben ser condenados? ¿Cómo puede Dios ser santo y a la vez reconciliar a los que son malos? ¿Qué harían, qué pensarían ustedes de un juez que teniendo, digamos, como imputado a un asesino en serie, a un violador de niños, por amor y por misericordia lo deje libre? ¿Qué sería? Un juez injusto. Un juez injusto. Hermanos, eso no es nada diferente a lo que nosotros somos. O sea, si nosotros realmente dimensionamos lo que es el pecado,
que ya lo vimos, ya lo hemos visto. Un crimen, hermanos, una transgresión delante del Dios omnipotente, infinito, santo, perfecto. Las escrituras, hermanos, nos enseñan que el que justifica al impío es una abominación a Jehová. Vamos a ir un momentito para que ustedes lo vean. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, 15. Solamente para que ustedes lo vean y lo anoten. Proverbios 17, 15. Dice lo siguiente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Si nosotros nos ponemos a razonar, ¿qué fue lo que el Señor realmente hizo con nosotros, los creyentes? Fue exactamente eso, justificar a los impíos. Él no nos dio a nosotros lo que nosotros merecíamos. Y esto, según su palabra, es una abominación a él mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo puede Dios justificar a nosotros los pecadores y todavía seguir siendo justo? Y aquí lo importante es entender lo que es un dilema. Un dilema es una decisión difícil que debe ser tomada entre dos o más alternativas, que son igualmente inaceptables. ¿Y cuáles son esas alternativas? O sea, ¿cuáles son esas alternativas inaceptables, igualmente inaceptables? La primera, si Dios actúa según su justicia como el juez infinitamente justo, entonces el pecador tiene que ser condenado. Viene la segunda. Si Dios perdona al pecador por amor y por misericordia, entonces ha negado su justicia. Y eso va en contra de su propia naturaleza. Ambas son igualmente inaceptables, por eso es un dilema. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a nuestro dilema? Y la respuesta a este dilema, hermanos, solo puede ser hallada en el Evangelio. En su justicia, Dios condenó a la humanidad. Es muy importante esto. En su justicia, Dios condenó la humanidad y demandó satisfacción completa por nuestros crímenes contra él. Esa es su sentencia. En su amor, Dios entró en la humanidad por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y llevó nuestro pecado, cargó nuestro pecado, cargó nuestros crímenes, nuestras transgresiones y sufrió la pena que merecíamos y murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Ahora, hermano, vea qué interesante. Él no solo murió por nosotros, sino que murió como nosotros merecíamos morir. Nada más analicemos esto, hermanos. No solamente es un sustituto que muere por nosotros, sino que Él va a morir como nosotros merecíamos morir. El mismo Dios cuya justicia
demandaba satisfacción por medio de ofrecerse a sí mismo, murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y aquí vienen ya cosas muy importantes, hermanos. Recuérdense que en las malas noticias nosotros habíamos visto que nosotros tenemos un problema legal con Dios, un problema forense con Dios. En la cruz del Calvario, Dios anticipó un juicio divino. ¿A quién? A la humanidad pecadora redimida. A la humanidad pecadora redimida en la persona de Jesús. En otras palabras, Dios agarró, Dios tomó ese remanente que creyó y va a creer y ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no a toda la humanidad. El sacrificio fue ofrecido a toda la humanidad, pero ya sabemos que es un remanente el que voluntariamente va a responder a ese regalo precioso del Padre. Porque recordemos que la gracia de Dios, ya lo hemos dicho, no consiste en una cosa. La gracia de Dios consiste en una persona. Sabemos que la gracia de Dios es un regalo inmerecido de Dios. Perfecto, esa es la definición. Pero no es una cosa. Es la persona de Jesucristo. Es su precioso, santo, bendito y dulce Hijo. Ese es el regalo, esa es la gracia de Dios. Y en la persona, de nuestro Señor Jesucristo, se ejecutó un juicio divino en la cruz del Calvario por la humanidad redimida, la humanidad pecadora redimida. Si ustedes en el camino ahí tienen alguna consulta, nada más anótenla y ahorita en el tiempo de preguntas lo vemos. Dios entregó, Dios mismo, no fueron los judíos, no fueron los romanos, Dios mismo, el Padre, entregó, oiga la palabra que estoy usando, entregó judicialmente. Judicialmente, ¿qué quiere decir eso, hermanos? O sea, como un maleante, como un reo, como un transgresor a su propio hijo, perfecto, santo e inocente. Él lo entregó judicialmente. Éramos nosotros a los que debía entregar judicialmente a la justicia divina. Pero él, a cambio, sustitutamente, entregó a su propio hijo. Lo entregó judicialmente y no solamente lo entrega, sino que lo ejecuta. Lo ejecuta a su propio hijo. Al hacerlo culpable de todos nuestros pecados. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, al inocente, al perfecto, al santo, al justo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 8:32, que nos dice, el que no escatimó a su propio hijo, es decir, el que no perdonó, eso es lo que significa la palabra escatimar, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó, ven la palabra ahí, sino que lo entregó judicialmente por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Romanos 8:32.
Isaías 53:10 dice, y Jehová quebrantó, y Jehová quebrantó. Fue el mismo Padre quien lo ejecutó. Motivo por el cual todo aquel que en él crea. ¿Cuál es el intercambio? Hay un intercambio en la cruz. Todo aquel que en él crea, se le otorgará la justicia perfecta de su Hijo. O sea, la recibe la justicia perfecta de su Hijo como si nunca hubiese pecado. Como si nunca hubiese pecado, hermanos. Eso es lo que nosotros recibimos. Esas son las buenas noticias. Y se le atribuye el sacrificio de la cruz. Y la culpabilidad le es cancelada. Es cancelada la culpabilidad. Y vean el intercambio. A nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene el intercambio que hay. A nuestro Señor Jesucristo se le imputan, se le cargan, se le atribuyen todos nuestros crímenes, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades se le cargan a Él, como el más vil de los pecadores, como el peor de los pecadores, siendo castigado y ejecutado, y recibiendo la totalidad de la ira de Dios en nuestro lugar. Ahora, y al que no crea en él, ahora vamos con, y el que no crea en él mismo, ese mismo pecador impenitente, ese mismo pecador no arrepentido, cargará él mismo con toda la culpabilidad y recibirá todo el castigo por toda la eternidad, siendo el primero de sus pecados, el que encabeza la lista, por asesinato en primer grado del Hijo de Dios. Eso es lo que significa no recibir a Cristo. La persona que rechaza ese regalo será acusado. Esa es la idea que tiene. Cuando nosotros incluso estamos en la Santa Cena y nosotros advertimos a la congregación del que toma indignamente la cena del Señor, a eso nos estamos, sin discernir, dice el cuerpo de Cristo, sin discernir, digamos, lo que estamos haciendo, digamos, es como si nos hiciéramos culpables del asesinato de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, es nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Las escrituras enseñan que hay un solo Dios verdadero que existe como Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas quienes comparten la misma naturaleza, la misma esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo perfecto. Según las escrituras, fue el amor del Padre que le conmovió a dar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y fue el amor del Hijo que le conmovió a ofrecerse a sí mismo por todos nosotros. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su clase, único. Jesucristo, digamos, el Padre tiene muchos hijos en Cristo, muchos hijos adoptados, pero no tiene un solo hijo como Jesucristo. Él es el único en su clase, en su misma naturaleza, en su misma esencia, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan, en capítulo 4, versículos del 8 al 10, nos dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Nuevamente la palabra unigénito, único en su clase. Vean lo que dice: para que vivamos por Él. Es importante, hermanos. O sea, nuestro Señor Jesucristo no vino a salvarnos solamente a perdonar nuestros pecados, a pagar nuestra deuda. Y ahora sí, tranquilo, siga viviendo como usted ha vivido. No, para que vivamos por Él, conforme a su voluntad, conforme a su señorío. Y eso lo que implica, hermanos, es que yo voy a vivir una vida rendida a mi Señor, en confianza absoluta a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué palabra más profunda. En propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa propiciación por nuestros pecados? Significa que el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, y esto es muy importante que lo sepamos, satisfizo la justicia de Dios completamente, apaciguó su ira justa contra el pecado y reconcilió a la humanidad con Él, permitiendo el perdón y la vida eterna. Hermanos, miren, no hay absolutamente ninguna obra de ningún ser humano, absolutamente ninguna obra de ningún ser humano que pueda apaciguar la ira de Dios contra su propio pecado. Él es, Jesucristo, la única ofrenda que aplaca la ira de Dios sobre el pecador. Ya vamos a ir a Romanos 3:25. Antes quiero decirles algo. Es por esa razón que todas las obras de los seres humanos, aunque sean buenas, pero que no tienen a Cristo, que no han sido regenerados, son como trapos de inmundicia. Son como trapos menstruales delante de Dios. Son como vendas de leproso, malolientes, podridas delante de Dios. Es como si usted agarrara sus obras, las envolviera, sus obras buenas que usted está haciendo para Dios sin ser creyente, sin ser regenerado, agarrar esas obras, se las envolviera en lugar de un papel de regalo, perfume grato a Él, se las envolviera en una venda maloliente de un leproso. O sea, no hay absolutamente ninguna obra, por buena que sea, aunque usted la empaque en el mejor papel de regalo, que apacigüe, que aplaque la ira de Dios sobre el pecador. La única ofrenda es la persona de Jesucristo en la cruz y la obra de la cruz. Romanos 3:25. Romanos 3:25 nos dice lo siguiente. Algo similar a lo que acabamos de leer. Nos dice lo siguiente. A quien Dios puso, vea qué interesante esa palabra puso. A quien Dios puso, ¿quién puso a Jesús como sacrificio? ¿Quién lo puso? El Padre. El Padre lo ofrendó. A quien Dios puso como propiciación, nuevamente la palabra,
como el sacrificio perfecto que aplaca la ira de Dios. Porque, ¿por qué es perfecto? O sea, ¿por qué ese sacrificio aplaca la ira de Dios? Porque Jesucristo, cuando Él estuvo con nosotros en carne, Él nunca pecó. Él satisfizo todas las demandas de su justicia y fue el sacrificio aceptable, perfecto al Padre. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, una muerte, un derramamiento de sangre, para manifestar su justicia, para manifestar su justicia. Con el derramamiento de sangre, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Padre estaba mostrando, llevando justicia al pecado de la humanidad en la persona de Jesucristo, al pecado de la humanidad redimida en la persona de Jesucristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasó por alto, el Padre pasó por alto el pecado de todos nosotros. Lo pasó por alto, el pecado de todos nosotros en su paciencia. Pero a nosotros, aunque nos sale gratuito, nos salió gratuita la salvación, no a nuestro Señor Jesucristo, quien esos pecados nuestros pasados le fueron cargados a Él. Él sí los pagó, nosotros no. Ese fue, hermanos, el intercambio que se da en la cruz. En Juan capítulo 15, versículo 13, la palabra de Dios nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La cruz es el altar sobre el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados del hombre. La mayoría de los historiadores, hermanos, consideran que la cruz era el instrumento, el mecanismo de muerte, el mecanismo más cruel de tortura que los hombres habían inventado hasta ese momento. Su crueldad sirve para ilustrar dos importantes realidades. Hermanos, nosotros muchas veces nos montamos un crucifijo. Digámoslo así, tener un crucifijo. ¿Cuál es el punto ahí, hermanos? El punto es que lo andamos limpio. Pero esa cruz es una cruz ensangrentada, porque ahí derramó su sangre el Hijo de Dios. Esas dos realidades que ilustra la cruz por su crueldad. La primera es la grandeza de nuestra hostilidad hacia Dios. Nosotros somos hostiles a Dios por naturaleza. En otras palabras, enemigos de Dios. Eso muestra la grandeza de nuestra enemistad hacia Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de tal manera el mundo aborreció a Dios que lo sujetó a la forma más cruel de tortura y de muerte. Y también muestra, hermanos, la grandeza de nuestro pecado. Entonces, la grandeza de nuestra enemistad hacia Dios, de nuestra hostilidad hacia Dios y la grandeza de nuestro pecado. Nuestros crímenes contra Dios eran tan deplorables y las penalidades contra nosotros, hermanos, las penas, los castigos eran tan severos por esas transgresiones que solamente podían ser pagadas por los sufrimientos indecibles y la muerte del Hijo de Dios. Hermanos, y aquí a veces nos cuesta entender esto,
Nosotros somos criminales con dimensiones infinitas. O sea, no somos criaturas que pecamos y que transgredimos contra una criatura. No somos criaturas que transgredimos contra un rey o contra un gobernante de una nación. Somos criaturas que transgredimos contra el ser supremo, omnipotente, divino, eterno, infinito, contra el juez de toda la tierra, contra el creador del universo. Un ser divino, glorioso, santo y justo. ¿Cómo tenía entonces que ser nuestro pago? Con dimensiones infinitas también, con dimensiones eternas. Es que a veces la gente dice, pero yo no entiendo cómo es que si mi pecado es temporal, si mi pecado es terrenal, ¿por qué yo tengo que ir a pagar ese pecado toda una eternidad? Porque no entienden esto, no entienden contra quién pecaron, no entienden contra quién cometieron el crimen, contra quién cometieron la transgresión, contra un ser glorioso, santo, infinitamente justo, infinitamente justo. Por lo tanto, el pago tenía que ser infinitamente de la misma forma. Necesitábamos igualmente un Salvador divino. Necesitamos un Salvador infinito, o en su defecto, una criatura que pague infinitamente su transgresión. Esas son las dos opciones. O la criatura paga infinitamente su transgresión por toda la eternidad, rechazando a Cristo, recibiendo todo el peso de la ira de Dios, o nosotros corremos a la cruz, nos aferramos a ella y le entregamos toda nuestra carga de iniquidad a nuestro Señor y Salvador. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. El dolor físico de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, era indecible. Sin embargo, había algo, hermanos, aún más aterrorizante que nuestro Señor Jesucristo tenía que enfrentar en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió el juicio de Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la cruz es un juicio de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad redimida, la humanidad pecadora redimida. Y Él sufrió el juicio que era para nosotros. Fue un juicio lo que hubo en la cruz. La ira de Dios se derramó sobre la persona de Cristo. La justicia de Dios, la justicia de Dios demandaba satisfacción por nuestros pecados. Para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira, hermanos, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo sufriera el mismo juicio de Dios que era para quienes, para nosotros. O sea, por eso les digo, nuestro Señor Jesucristo, Él no solo es nuestro sustituto, Él no solamente murió por nosotros, sino murió como uno de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Reos. Éramos reos, ahora somos ex reos. Ahora somos ex transgresores de la ley, aunque todavía seguimos fallando. Antes éramos, pero ahora por lo menos, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros ahora tenemos un perdón continuo, en arrepentimiento continuo a nuestro Señor. Esa es la diferencia. Que ahorita, hermanos, nosotros cuando fallamos, podemos ir al arrepentimiento y tenemos perdón. Tenemos perdón. No así el impío. El impío continuamente está transgrediendo contra Dios. Es un reo rebelde contra Dios. Es un delincuente, eso es lo que dice. Por eso Pablo dice que estábamos muertos en delitos. ¿Quién hace delitos? Un delincuente, eso éramos nosotros. Delincuentes. Delante de Dios, reos delante de Dios. Entonces, hermanos, la sumatoria de todos los castigos, de todos los castigos, de todas las penas, de todos aquellos que habían de creer en Él,
cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo. La sumatoria de todos mis pecados, cada pecado tenía una pena, la sumatoria, si yo había cometido 10,000 pecados, son 10,000 penas, solo en el caso mío, más 5,000 allá, más 7,000 acá, más 15,000 acá, más 5,000 acá, la sumatoria de todas las penas, de todos los que había que creer, cayeron sobre la persona de Jesucristo en ese juicio de la cruz. Eso es el Evangelio. Exactamente eso es comprender eso. Por esta razón, hermanos, Él llevó nuestro pecado. Fue hecho maldición en nuestro lugar. El, el Dios santo, perfecto, el único en quien Él tenía contentamiento, fue hecho maldición por nosotros, hermanos. Fue hecho maldito. Fue abandonado por Dios y sufrió la plena medida de la ira de Dios contra nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él llevó nuestros pecados le fueron imputados. Ellos fueron cargados a su cuenta y fueron considerados como suyos, sin haber nunca pecado, fueron considerados como suyos. Esa es la transferencia. Él fue declarado culpable ante el tribunal de Dios y fue tratado como culpable, como cualquiera de nosotros, hermanos. Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. No hay uno solo, todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para que entendamos esto, hermano. O sea, un delincuente llega y comete un crimen, un asesinato. Ya le fue probado. Él por ese crimen, él le va a ser asignada una pena que él tiene que pagar. 20, 25, 30 años de cárcel. Esa es la pena por ese crimen. Bueno, hermanos, es exactamente lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo se le están cargando todas las penas nuestras, todas, de todos aquellos que habían de creer, de la humanidad pecadora redimida. Como decíamos anteriormente, hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió nuestra maldición. El ser maldito por Dios, hermanos, ve qué tremendo. El Hijo de su amor, el Hijo bendito de su amor, de su contentamiento, se hizo maldito. Fue maldito por Dios. Significa ser un objeto de su disgusto, ser expuesto a su ira. Según las Escrituras, todos nosotros estábamos bajo la maldición de Dios por causa de nuestro pecado. Ya nosotros lo vimos en las malas noticias. Para salvarnos de la maldición, Cristo tuvo que ser hecho maldición y sufrir el juicio de Dios en nuestro lugar. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí hay algo importante de tomar en cuenta que ya hemos explicado. Hermanos, si yo estoy viviendo para agradar a Dios, tratando, esforzándome, luchando por cumplir la ley de Dios en mis propios esfuerzos, soy maldito. Soy maldito. Porque la ley de Dios, recuérdense, la ley de Dios, lo primero que nos hace, ¿qué es? Mostrarnos el conocimiento del pecado. Segundo,
lo impotentes que somos para cumplir toda la ley, absolutamente toda la ley, lo impotentes que somos. Y lo tercero, nos conduce a Cristo. ¿Por qué a Él? Porque Él es el único que cumplió la ley de Dios perfectamente. 33 años por 365 días, por 24 horas, por 3600 segundos de perfección absoluta. Solo Él, solo Él. Entonces todo aquel que quiera vivir por la ley con solo que ofenda en un mandato, en un precepto, se hace culpable de toda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice eso. Entonces dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió. Cristo nos rescató de la maldición de la ley porque todos estábamos condenados. La ley lo único que nos dijo fue, usted es un mentiroso. Usted está condenado a muerte, a la ejecución, a la pena capital. Eso es lo único que nos dice la ley, que estamos muertos, que estamos condenados. El Señor nos redimió, nos rescató, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue abandonado por Dios, abandonado por su Padre en nuestro lugar. Uno de los de los resultados, hermanos, del pecado más terroríficos, más espantosos, es la separación de Dios. Y el estar separado de su presencia favorable. Ese es al final, hermanos, ese es el castigo eterno. Es la separación, porque muerte eterna lo que significa es separación eterna del Dios vivo. Hermanos, para salvarnos de esa separación eterna, Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario. Y Él fue abandonado por Dios en nuestro lugar. Literalmente abandonado por Dios en nuestro lugar. 3 horas, de 12 a 3 de la tarde, en el momento que Él es levantado, de 12 mediodía a 3 de la tarde, donde se oscureció incluso el día. A partir de ese momento, el Señor experimentó el abandono del Padre y la ira de Dios, todo el castigo de Dios sobre su vida. Isaías 59, versículo 2, nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, nos han separado de Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, qué tremendo esto. Hermanos, ya nosotros incluso lo vimos. Hermanos, el Señor no escucha las oraciones de los impíos porque están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Pero incluso las oraciones de los creyentes, cuando estamos con pecados no confesados, sin arrepentimiento, la comunión se interrumpe. La comunión se interrumpe y nuestras oraciones no pasan y dejamos de recibir su gracia. Es muy importante, por eso pecamos, corramos al arrepentimiento, corramos a confesar nuestro pecado para que esa comunión vuelva a restablecerse. Es muy importante, hermanos, porque muchas veces en muchos hogares hay peleas entre los matrimonios, hay peleas con los hijos, hay peleas con los padres, hijos con padres, esposos, divisiones. Y la palabra de Dios dice que nuestras oraciones tienen estorbo. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, hablando de los esposos, tienen estorbo cuando hay división, cuando hay discordia. Entonces, hermanos, esa separación precisamente de Dios
en los impíos, hermanos, es precisamente lo que el Señor en la cruz nos evitó. Capítulo 27, versículo 46 de Mateo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, y eso es precisamente lo que significa. Jesucristo experimentó durante esas 3 horas el abandono del Padre y experimentó, más adelante lo vamos a ver, hermanos, toda la ira de Dios, el infierno eterno que era para nosotros los creyentes, de todos los que habían de creer en esas 3 horas. Cristo sufrió la ira por nosotros. Y aunque esto es una verdad, hermanos, impopular, las escrituras enseñan que Dios está enojado con el hombre. Dios está enojado con el hombre a causa de su maldad continua. Hermanos, vea, a mí me hace mucha gracia cuando muchas personas dicen que Dios nos ama como somos. ¿Dónde sustentan eso? ¿Dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Que Él nos ama como somos. Él no nos ama como somos. Él nos ama a pesar de cómo somos. Es muy diferente, hermanos. No como somos. Porque si nos amara como somos, entonces, ¿por qué manda que nos arrepintamos? Hechos 17:30, ahora mando a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Entonces, hermanos, es muy importante. La bondad de Dios, el amor de Dios, la benevolencia de Dios es un atributo de Dios. Y Él derrama su bondad, su benevolencia sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Les da de comer a buenos y malos. Derrama el sol sobre buenos y malos. Es la bondad natural de Dios. Pero es muy diferente al amor redentor que Dios tiene para sus hijos, para los que están en su Hijo. Dios solo ama a un ser incondicionalmente, solo a uno lo ama incondicionalmente. Y su nombre es Jesucristo. Y ahora ama a todos aquellos con amor redentor que estén en su Hijo. ¿Entienden la diferencia? Muy sencillo. Muy bien. Entonces, hermanos, las escrituras nos enseñan a nosotros que Dios está enojado con la maldad continua del hombre. Ya nosotros lo estudiamos, Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo, hermanos, cómo quitamos este versículo de la Biblia? Y ustedes pueden leer en el Salmo 5 también. Nada más vamos a leer esos dos pasajes. Hay muchos pasajes donde el Señor muestra su enojo con los impíos. Vean en el Salmo 5 también. Salmo 5, versículo 5. Veamos desde el versículo 4. Porque tú no eres, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. ¿Qué entienden ustedes por aborrecer, hermanos? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora viene la pregunta, un impío, ¿qué es lo que hace? Pasa en una constante iniquidad, en una constante práctica de iniquidad, constante práctica de pecado. Entonces, hermanos, el enojo de Dios no es una emoción incontrolable, irracional, egoísta. Por causa de su santidad, justicia y amor,
por todo lo que es bueno, Dios aborrece el pecado y viene con una ira terrible y a menudo violenta contra él. Si el hombre es objeto de la ira de Dios, hermanos, es porque ha decidido retar, desafiar la soberanía de Dios, violar su voluntad y exponerse a sí mismo a su juicio. Para apaciguar el justo enojo de Dios contra la humanidad pecaminosa, fue necesario que Cristo sufriera, hermanos, la totalidad de su ira en la cruz. Hermanos, y esto difícilmente podríamos comprenderlo en términos humanos. Pero como decíamos anteriormente, hermanos, fue como si en esas 3 horas el Señor fuese colocado en el infierno, en la cruz. Recibiera el infierno eterno que cada uno de nosotros merecía. Justamente, hermanos, por esa razón, nuestro Señor necesitaba ser Dios y hombre a la vez. Un sacrificio infinito. Hermanos, en esta noche vamos a quedarnos acá. La próxima semana vamos a retomar este aspecto de la ira de Dios y vamos a entrar con varios pasajes para que nosotros veamos en lo que consistió esa ira de Dios que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, recibió por cada uno de nosotros. Entonces, amada familia, vamos a orar en este momento. Si hay algún hermano que necesita retirarse, lo puede hacer. Y si hay preguntas, con todo gusto nos quedamos acá y con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar bíblicamente de responderles. Entonces oremos, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, en esta noche, por lo bueno que tú eres, por lo precioso, por lo maravilloso, Señor oh Dios, por ese sacrificio, Señor oh Dios, que hoy lo podemos entender, que hoy lo podemos dimensionar, Señor oh Dios, la grandeza, Señor oh Dios, de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Solo podemos postrarnos en adoración reverente a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a retener, Señor, estas verdades y a ponerlas por obra, Señor, a transmitirlas para gloria y honra tuya, Señor, para aquellos que no conocen de ti, Señor, Dios Todopoderoso. Señor. Gracias, amado Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre, oramos. Amén y amén.